cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes un día más aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste levantar oración, Señor, hacia ti. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque durante toda esta semana, Señor, tú nos has sostenido, tú nos has cuidado, Señor. Hemos sentido tu mano de poder sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor y el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites poner nuestra confianza en tu amor y en tu cuidado. En esta hora, Señor, vamos a tomar la reflexión del día de hoy y te pido, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, a través de mí, Señor, quien hable a tus hijos. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que no permitas que yo diga nada que no sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que pongas tú, Señor, en mí palabras para que se les enseñe lo que tú quieres a tus hijos, Padre. También te pido, Señor, para que todos, Señor, tengan un corazón dispuesto y una mente abierta para entender lo que tú quieres enseñarles el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo durante todo este mes, pasaditos del mes, que es, ¿cuál es el tema, hermanos? ¿Cómo? Herederos. Y hemos estado viendo que hay que cumplir con ciertas características para ser hijos y herederos, ¿verdad? Y el domingo pasado estuvimos viendo que tenemos que aceptar la paternidad de un padre espiritual aquí en la tierra. ¿Sí se acuerdan? Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las responsabilidades que adquirimos, las partes involucradas en este proceso. ¿En cuál proceso? En la adquisición de un padre espiritual aquí en la tierra. ¿Ok? Las responsabilidades que adquirimos, las partes involucradas. Y les voy a pedir que me ayuden diciéndome cuáles son esas partes involucradas. ¿Quién está involucrado en ese proceso de tener un padre espiritual? Primero, el padre espiritual, ¿verdad? ¿Quién más? El hijo. ¿Y nada más? ¿Quién más? ¿Quién? Dios. ¿Sí? O sea, hay tres partes involucradas en este proceso de tener un padre espiritual. Es un proceso que debemos llevar a cabo para ser herederos, ¿verdad? Hijos y herederos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esas responsabilidades. Debemos de tener mucha humildad para saber que todo creyente, o sea, que cada uno de los que estamos aquí y de los que no llegaron y de los que nos están viendo por internet, necesitamos caminar al lado de alguien que nos enseñe, al lado de alguien que nos aconseje, al lado de alguien que sea más maduro que nosotros espiritualmente. Necesitamos ser humildes porque debemos de saber que no lo sabemos todo, ¿verdad? Y que necesitamos ayuda y apoyo de alguien aquí físicamente. Alguien que nos encamine en lo que debemos de conocer y de lo que debemos hacer en nuestro diario vivir. Porque todos los que estamos aquí conocemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Sabemos cuáles son sus mandamientos y sabemos que Él tiene un propósito en nosotros, por eso es que somos hijos de Dios. Pero en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar, nos encontramos muchas veces con piedras de tropiezo. ¿Qué son esas piedras de tropiezo? Cosas o situaciones en nuestra vida cotidiana que parecen muy sencillas, pero que algunas veces nos hacen entristecernos y nos hacen no saber qué decidir o qué hacer, porque sabemos el camino correcto, pero aplicarlo en la práctica muchas veces es difícil.
Necesitamos a alguien con mayor conocimiento de Dios, alguien con mayor madurez y experiencia, ¿verdad? Porque a lo mejor tenemos el conocimiento, pero nos falta la experiencia de cómo aplicarlo correctamente. Dice la Biblia que debemos andar juntos, que no debemos andar solos, porque dice, si caen, uno levanta al otro. Y luego dice, ay de aquel que cae, ¿y qué? Y no tiene quien lo levante. Entonces debemos de tener a un Padre espiritual, cada uno de nosotros, todos, que nos dé la mano cuando tropiecemos y nos ayude a pasar el bachecito. Dice la Biblia también, Pablo le escribió a los corintios y le dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ese es como lo que necesitamos, sabemos, ¿no? Y este domingo pasado todos en este lugar hicimos un compromiso, ¿verdad? El pastor y la pastora pasaron a orar por nosotros y se hizo una invitación y muchos pasamos al frente para recibir la cobertura de nuestro Padre espiritual. Y los que tuvieron miedo o pena y se quedaron en sus lugares, nuestro Padre espiritual, ¿qué hizo? Fue y los buscó. Entonces, ya dimos ese paso, pero ahora hay que ver qué responsabilidades adquirimos al dar ese paso. ¿Ok? Bien. Dice que en Eclesiastés 4, el 12 dice, uno solo puede ser vencido, dos pueden resistir. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 partes involucradas? Están en esa imagen en amarillo. Dice, uno solo puede ser vencido. ¿Quién es ese? Tú o yo, ¿no? Vamos a ponernos yo. Uno solo puede ser vencido, yo fácilmente soy vencido. Dice, dos pueden resistir. ¿Quiénes son esos dos entonces? Tú y tu Padre espiritual. Ya no quiere decir que vas a ser vencido bien fácil, ya no, ya tienes un Padre espiritual. Dos pueden resistir, pero dice la tercera parte, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Las 3 partes involucradas. Yo solo, es fácil que me venzan. Con mi Padre espiritual podemos resistir, pero si estamos unidos a Dios, dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿ok? Entonces, son las 3 partes involucradas y vamos a ver las responsabilidades. El principio de la paternidad espiritual consiste en que los padres proveen identidad a los hijos. Y ahí lo tenemos hasta arriba. Proveen identidad a los hijos a través del carácter de ellos mismos para demostrarnos a nosotros o enseñarnos a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, lo primero que hace un padre espiritual o lo que engloba todo el trabajo de un padre espiritual es proveernos a nosotros, los hijos, de una identidad. ¿Pero creen que eso sea fácil? No, no es fácil. Dice, transmitir su ejemplo de carácter y principios no con el fin de crear un clon de él. O sea, no quiere que sean idénticos a ellos. Dice, sino con el fin de poner las bases para que lo que Dios haya puesto en la vida del discípulo pueda despertar y desarrollarse sobre buenos cimientos. O sea, la identidad que Dios le dio al Padre espiritual es la que nos va a transmitir para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Bueno, esto no es fácil, ya habíamos visto. Entonces, para lograr esto, para lograr transmitir la identidad del Padre hacia el Hijo, no es fácil. Muchos lo intentan, tanto en la vida espiritual como allá en el mundo. Muchos intentan influir sobre nosotros, ¿sí o no?
Incluso hay libros de cómo persuadir a las personas para hacer lo que yo quiero que hagan. Hay un campo de la psicología que abarca el cómo influir en los demás, incluso cómo manipular a la gente. Pero, ¿qué es lo que necesita o cómo hace un verdadero padre espiritual para de verdad poder transmitir esa identidad hacia nosotros o lograr lo que otros no han logrado? Dice, tienen clara su identidad. Ellos no pueden transmitir algo que no tienen. Si ellos quieren transmitirnos a nosotros una identidad, la identidad que Dios le dio a ellos, tienen que tener bien clara su identidad. Y dos, tienen que enseñar con el ejemplo en su vida. ¿Y cómo sabemos esto? ¿O de dónde sacamos estos ejemplos? ¿Cómo sabemos que nuestro padre espiritual tiene que tener esas dos características? Pues siguiendo el modelo perfecto de Jesús, ¿sí? Jesús tenía bien en claro cuál era su identidad, muy bien en claro. Vamos a ver Juan 8, capítulos del 25 al 29, ahí se los resumí. Alguien le pregunta a Jesús, ¿quién eres tú? Le preguntan. Y él dice, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Les contesta, son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que repito al mundo. Ellos no entendieron que Jesús les hablaba de su Padre. Entonces Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, nuestro Padre espiritual tiene una identidad bien definida, así como Jesús la tenía. Ellos saben que Dios está con ellos porque ellos hacen ¿qué? Lo que le agrada al Padre. Es así como ellos logran transmitir la identidad que Dios le transmitió a ellos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, sabiendo bien quiénes son, para qué están aquí y qué han venido a hacer. ¿Qué han venido a hacer? A decir lo que Dios dijo, tal y como lo dijo. A hacer siempre lo que a Dios le agrada. Y la siguiente, eran dos, ¿no? Uno, tener la identidad. ¿Cuál identidad? La de Dios, el Padre. Y la segunda era enseñar con el ejemplo de su vida, como Jesús lo hizo. Y ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Cuál es la primera imagen? Fuerte. ¿Qué estaba enseñando Jesús con ese ejemplo? ¿Cuál? Servicio. Escuché. ¿Cuál otro? Humildad. Porque Jesús vino a servir. Exactamente. Jesús enseñaba, no decía, tienen que servir, y él no lo hacía. Él servía. ¿Qué otra cosa nos enseñó con su vida y sus acciones Jesús? ¿A quién tenemos ahí? ¿A quién? A la mujer adúltera, ¿no? ¿Y qué pasó en esa ocasión? Jesús, ¿qué estaba enseñando ahí a toda la gente que estaba alrededor? ¿Qué creen que estaba enseñando? El perdón, la misericordia. ¿Qué otra cosa? El amor, a no juzgar. Porque yo recuerdo que les dicen, es que la vamos a apedrear porque es una mujer adúltera. Y él con toda la calma también enseña paciencia.
porque no se puso, ustedes pecadores, ¿cómo se ponen? No, ¿verdad? Con toda la calma del mundo les dijo que lance la primer piedra, ¿quién? Entonces, ¿qué enseñaba? Misericordia, paciencia, perdón. Y una vez que todos, también enseñaba a autoevaluarnos, ¿no? O sea, ya te estás criticando y, ¿no? Pero después, ¿qué dice? Y se le acerca a la mujer y ¿qué le pregunta? ¿Dónde están los que te condenaban? Y después Jesús mismo le dice, yo tampoco. Y sí o no que él tenía todo el derecho, porque él había dicho, tire la piedra el que esté libre de pecado, y nadie estaba, pero Jesús sí. Jesús estaba libre de pecado y ni aún así juzgó. Entonces ahí nos está enseñando con sus propias acciones cómo debemos de tratar a los demás. ¿Qué más nos enseñó? A ver, ahí qué vemos. Cuando Jesús, ¿qué? Caminó sobre las aguas. ¿Qué pudo haber estado enseñando con ese acto? Fe. Esa fe inquebrantable que es visible para los demás. Ajá. Ahí esa imagen representa a Jesús y a Pedro. Cuando Jesús le está platicando a sus discípulos que pronto él va a ser crucificado y que va a sufrir. Y entonces Pedro se lleva aparte a Jesús y ¿qué le dice? Que no pase todo eso que estás diciendo. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende, lo regaña, ¿no? ¿Y qué le dice? Apártate de mí, ¿por qué? Porque no tienes en la mente las cosas de Dios, sino de los hombres. O sea, Jesús enseñó con lo que hacía, lo que quería que sus discípulos aprendieran, y así es como transmitió su identidad, o sea, la identidad del Padre hacia sus discípulos. Pero no todo eran cosas buenas, también los reprendía. ¿Ok? Entonces ya vimos los dos puntos que tienen que ver con cómo transmitir una identidad. O sea, esos no son las responsabilidades, son los puntos que debemos o deben de los padres espirituales de cumplir para poder transmitir la identidad. Ahora vamos a ver cuáles son sus responsabilidades, porque aceptar ser padre espiritual de alguien trae consigo muchas responsabilidades. Dice, ¿ser qué? La primera imagen, ¿qué parece? El de chaleco naranja. Ser maestro, como Jesús lo hizo. El segundo, ¿qué parecen ellos dos? Ser amigo. El tercero, saber escuchar. El cuarto, saber guiar, saber corregir, dirigir. O sea, llevar a sus hijos hacia el camino de Dios. Tienen que ser eso, es una de las responsabilidades que aceptan cuando nos aceptan como hijos espirituales. También aceptan corregir nuestros errores. Esa es una parte muy difícil porque a nadie nos gusta ser corregido. Y ellos tienen que corregirnos aunque no nos guste. También ellos tienen que llevarnos a esa fortaleza espiritual para que aun cuando no estemos enfrente de ellos, hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa aceptan como responsabilidad nuestros padres espirituales? Darnos identidad, propósito, significado a nuestra vida y que sepamos el valor que tenemos en el reino de Dios, ¿no? También eso aceptan ellos como nuestra responsabilidad. Y por último, y lo más difícil a mí me parece, ellos aceptan la responsabilidad de invertir en cada uno de nosotros. ¿Pero qué invierten? El corazoncito significa amor. Ellos invierten su amor en cada uno de nosotros. Invierten
los dones que Dios le dio a ellos, los invierten en nosotros. Discernimiento, enseñanza, sanidad, todos esos dones los invierten en nosotros. ¿El de en medio qué es? ¿Qué creen que sea? El de en medio es un foquito y un cerebro. Invierten sus conocimientos, su madurez, su sabiduría, la invierten en nosotros. Dice, invierten su dinero, ¿no? El billetito. Ellos invierten su dinero en nosotros. Dice, invierten sus recursos. Aparte del dinero, ¿qué otros recursos invierte nuestro Padre Espiritual en nosotros? Tiempo. ¿Qué otra cosa? Su experiencia. ¿Qué otros recursos tenemos como seres humanos? Nuestra casa, nuestro coche, nuestro dinero, nuestro tiempo, incluso a sus hijos, ¿no? Invierten todo eso en nosotros, sus habilidades. Esas son las responsabilidades que nuestro Padre Espiritual acepta cuando nos toma como hijos. Entonces, es lo que pasó, es eso lo que pasó el domingo pasado. Aceptaron la responsabilidad cada uno de ellos de hacer todo eso con nosotros. Y ahora vamos a hablar de la otra parte, de la que ya vimos todo el trabajo que conlleva para nuestro Padre Espiritual el haber aceptadonos como hijos. Ahora vamos a ver, pero ¿quién es un hijo espiritual? ¿Cuál fue el paso que dimos? ¿A qué nos comprometimos? Bueno, dice que el hijo espiritual también tiene ciertas características. Dice, es quien acepta la paternidad. O sea, no que el padre esté dispuesto a ser nuestro padre, sino que nosotros aceptemos porque aunque ellos quieran y nosotros no queremos, ¿qué va a pasar? Pues no funciona. Dice, es aquel que honra y reconoce a su padre espiritual. ¿Cómo es esto? O sea, dijimos al principio que yo necesito a alguien con mayor sabiduría, mayor conocimiento, que tenga mayor, no recuerdo, saber qué hacer, ¿no? Mayor experiencia. Entonces, yo necesito darle honra y reconocimiento, reconocer que Él es mayor a mí en todas esas cosas y que entonces por eso Él tiene la capacidad de ser mi Padre Espiritual, reconocer, ¿no? Mi debilidad y sus fortalezas para poder aceptar la paternidad. Dice, muy importante, y lo puse en negritas, ayúdenme a la iglesia todos. ¿Cuál es el tercero? ¿Quién es un hijo espiritual? Más fuerte, 1, 2, 3. ¿Quién es un hijo espiritual? Más fuerte, 1, 2, 3. ¿Quién es un hijo espiritual? Amén. Yo creo, lo puse en negritas porque en lo particular es lo que más me cuesta. Yo puedo reconocer que mi Padre Espiritual tiene muchas cualidades por las cuales yo puedo seguirlo o puedo confiar en seguirlo. También sé que Dios lo puso ahí, ¿no? Y también acepto, pero a la hora de que tengo que obedecer, es lo que en lo particular a mí me cuesta, porque obedecer algo que yo quiero hacer es muy fácil. Pero cuando me dan o me dicen que haga algo que no me gusta, ahí viene lo difícil. Entonces, un hijo espiritual es el que obedece, el que acepta la paternidad y reconoce la superioridad espiritual de su padre. Y vamos a volver otra vez a Jesús. Jesús pide compromiso de sus discípulos. Así como Él dio y enseñó y vimos todo lo que hizo como padre espiritual de sus discípulos, Él a sus discípulos les pide compromiso. Y dice ahí, y el que no carga su cruz y me sigue, ¿qué? No puede ser mi discípulo. O sea, el que no toma la responsabilidad, así para nosotros como hijos, los que no tomamos la responsabilidad de ser hijos, pues no podemos ser hijos. Y
me llama mucho la atención porque después estamos en Lucas 14:27. En el 28, a partir del 28, viene la parábola de la torre. La parábola de la torre. ¿Quién sabe de qué es esa parábola? Jesús la enseñó, la parábola de la torre. ¿Alguien que se acuerde? Nada más el pastor allá atrás y la pastora. Dice, se las voy a leer porque no nos acordamos. Versículos 28 al 30. Dice, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero para calcular el costo si tiene los medios para completarla? O sea, que si yo quiero construir una torre, ¿qué hago primero? Me pongo a calcular a ver si tengo el dinero y los recursos. Dice, para evitar eso, si él sienta las bases y no puede terminar el trabajo, todos los que ven que comienzan a burlar, todos los que ven que comienzan a burlarse de él, diciendo, comenzó a construir, pero no pudo terminar el trabajo. Eso dice, o sea, dice, ¿quién que quiere construir una torre no primero se pone a pensar si puede y si tiene con qué? Lo tiene que hacer, porque si no lo hace, los que vieron que él comenzó y vieron que no terminó, ¿qué van a hacer? Despuésito de que dice esto, después de que Jesús pide compromiso, da esta parábola. ¿Qué nos quiere decir Jesús en esto, con esto? Él quiere que nosotros piensemos si vamos a seguir adelante. No es que solo ya acepté la paternidad, pero ni siquiera lo pensé bien de todo lo que acarreaba, todas las responsabilidades. Y a la mitad, cuando mi padre espiritual me regañó, cuando hizo algo que no me parecía, me echo para atrás y ya no quiero que sea mi padre espiritual. Eso es lo que quiere decir, que nosotros, Jesús pide de nosotros que adquiramos el compromiso de seguir adelante, o sea, que no tomemos esa decisión a la ligera. Es una decisión que ya todos tomamos, pero debemos de tomar el compromiso y seguir adelante, aun cuando sea difícil. No podemos tomar la paternidad a la ligera. Ahora, yo creo, quién sabe, a lo mejor me equivoco, que los discípulos de Jesús la tenían un poquito más fácil. Porque Jesús, ¿cómo era? ¿O cómo es Jesús? ¿Cómo? Perfecto. No hay falla en él, no hay pecado en él, ¿no? Entonces los discípulos, la traba que tenían de compromiso eran sus propias fuerzas o sus propios pecados o sus propias malas decisiones. Pero nosotros, al recibir la paternidad de un Padre espiritual aquí en la tierra, estamos hablando de un Padre espiritual que es mucho más sabio que nosotros, que tiene más experiencia, pero que comete errores, ¿verdad? Que algunas veces va a tomar alguna decisión equivocada, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Arrepentirnos y decir, ya no? ¿Es que no lo pensé bien, es que lo tomé a la ligera? No, o sea, debemos de pensar bien a quién elegimos o de quién aceptamos, porque no nada más es a quién elegimos, sino quién Dios puso para ser tu padre espiritual. Y tú aceptaste, porque Dios no te da fuerza a nada. Él te pone los recursos y tú aceptas. ¿Lo pensaste bien? Porque cuando tu padre espiritual haga algo que tú crees que está mal, ¿te vas a echar para atrás? ¿Y va a dejar de ser tu padre espiritual? No. Ahora adquiriste esa responsabilidad y ese compromiso y ahora sigues para adelante. Claro, teniendo en cuenta que ese padre espiritual todo el tiempo va a estar tratando de hacer lo que Dios le manda hacer, ¿no? O sea, si hay una excepción, si él se aleja de la voluntad de Dios, pues no podemos seguirlo. Pero mientras él siga
y sabemos que va a tener alguna falla, pequeña o grande. Y algunas veces va a ser algo que a nosotros no nos guste, aunque esté bien hecho. Pero debemos de calcular y medir bien, de pensarlo bien, porque no nos podemos echar para atrás. Ajá. Y entonces ahora vamos a ver las responsabilidades que nosotros adquirimos al aceptar la paternidad de nuestro Padre Espiritual. Porque todos lo hicimos el domingo, ¿verdad? A ver, levante la mano, ¿quién no? Todos aceptamos, ¿verdad? No faltó nadie. Entonces, todos nosotros, ¿qué responsabilidades tenemos con nuestro Padre Espiritual? Dice, servir. Pero ¿cómo vamos a servir? Con compromiso. Quedamos que no porque ya nos regañaron o no nos gustó, no, con compromiso, con fidelidad, hacerlo tal como nos los mandan. Con lealtad, ser leales. Nuestra lealtad ahora es de nuestro Padre Espiritual. Dice, con nuestra economía. Y no, a esto me refiero no nada más con nuestra economía de cuando toca diezmar o ofrendar, sino de los proyectos que nuestro Padre Espiritual tiene para nuestro propio crecimiento y de los demás. Y esos proyectos necesitan ¿qué? Una aportación económica. Así debemos de servir con nuestro dinero, con nuestra fidelidad, lealtad y compromiso. ¿Qué otra responsabilidad adquirimos este domingo que pasó? Rendirle cuentas a nuestro Padre Espiritual. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? De todas las áreas de nuestra vida. Porque si nuestro Padre Espiritual no sabe lo que somos o lo que hacemos, ¿cómo nos va a ayudar a crecer? ¿En qué áreas? Yo ahí tengo una, en el área intelectual, o sea, lo que aprendemos, los cursos que tomamos, porque no sabemos bien si algún día voy y tomo un curso de, ahorita no se me ocurre, de chakras, no sé, o de mantras, ¿no? De lo que aprendo, debo de rendirle cuentas de todo lo que yo voy a aprender intelectualmente, de nuestra vida profesional. Y esto apenas estuve pensando en ello porque ustedes saben que yo sé un poco de computación y todas esas cosas. Y hace unos días alguien quería mis servicios y era un muy buen cliente. Alguien que iba a pagar muy bien y yo estaba muy emocionada cuando empecé a hablar con él. Incluso me dijo, sí, todo me gusta y dónde te deposito y cuándo empezamos y qué te firmo. Y entonces me dice, pero es que yo ya sabía que era un cantante de rock, pero no me había dado cuenta de todas las implicaciones que esto generaba, ¿no? Y entonces ya me dice, es que vamos a tener voy a lanzar un disco, por eso necesito promoción. Ah, sí, pues dime qué disco. Y entonces me manda 2 ligas para 2 canciones. ¿De qué creen que hablaban, hermanos? Exacto. Entonces, es ahí cuando yo debo de tener presente a mi Padre Espiritual, porque a lo mejor yo digo, pues es trabajo. Y démosle, pues al fin y es trabajo, ¿no? Entonces, por eso que también en nuestro ámbito profesional debemos de contarle todo a nuestro pastor, ¿no? A nuestro Padre Espiritual. Dice, en la salud, de nuestra salud debemos de rendirle cuentas, de nuestra economía, de nuestro ámbito social, con quién hablo, con quién me junto, a dónde voy. Todos estos aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Qué más me faltó ahí, hermanos? De mi vida familiar. ¿Le debo rendir cuentas de qué entonces? De todo. Eso es difícil, la verdad es que yo no rindo. Hasta hoy yo no rendía cuentas de todo eso. No sé, a lo mejor ustedes sí, pero a mí sí me falta. Dice, ¿qué otra responsabilidad adquirimos? Orar siempre por nuestro Padre Espiritual. Porque si nosotros la vemos difícil,
¿ellos cómo creen que la vean? ¿Cuántos padres, cuántos hijos espirituales tiene nuestro Padre espiritual? Si nos contamos ahorita, mínimo somos 10. Y a los que estamos aquí, 15, no sé. Y los que no vinieron, y los que no conocemos. Y como yo les dije anteriormente, ellos son personas como nosotros y también tienen pruebas y también tienen debilidades y también se cansan. Entonces, una de las responsabilidades que adquirimos el día que aceptamos a un padre espiritual es orar diario por ellos. Honrarlo con nuestra obediencia. Esto viene un punto muy importante, en lo público y en lo privado. ¿Qué significa? Que no porque estoy ahorita aquí enfrente y todos me están viendo, el pastor me da una indicación y yo la obedezco. Pero cuando nadie me ve o cuando el mismo pastor no me ve, no le hago caso. Obedecerlo es una responsabilidad, obedecerlo en lo público y en lo privado. Ser obediente a las correcciones con un espíritu sumiso. Ay, eso también me cuesta mucho trabajo. Que cuando me digan, a ver, hoy te vas a parar aquí, no te vas a mover, yo obedezca sin hacer caras, pero ¿por qué? Es que ¿por qué no me explica? Eso significa obedecer con un espíritu sumiso, porque entiendo que lo que me ordenan es para que yo crezca. Entonces, parecen poquitas responsabilidades, pero son muy difíciles de llevar y vamos a pedirle a Dios que nos recuerde nuestras responsabilidades, que adquirimos una responsabilidad, no nada más fue qué bonito, oraron por mí, yo lloré y se acabó. Adquirimos una responsabilidad y es una responsabilidad consciente que debemos de seguirla día a día y que si no cumplíamos el 50%, el 30%, el 20%, de aquí en adelante nos esforcemos por cumplir con las responsabilidades que adquirimos, a ser parte de ese lazo de 3 que es difícil de romper. Entonces dice, ¿ahora ya conoces tus responsabilidades? Fuerte, ¿ahora ya conoces tus responsabilidades? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ponlas en práctica. Yo sé que, bueno, al menos a mí me va a costar un poquito de trabajo, pero con Dios podemos. Y además, no estamos solos. Tenemos un Padre espiritual aquí en la tierra que nos va a estar dando la mano cuando nos tropiecemos. Sé un heredero. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir nuestras responsabilidades como hijos espirituales y de aquellos que sean padres, que les ayude, que nos dé fortaleza y que nos recuerde día a día las responsabilidades que tenemos. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias nuevamente, Señor, porque tú nos sigues enseñando día a día. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos recuerdes a cada uno de nosotros, que nos convenzas, Señor, de que hemos adquirido una responsabilidad como hijos espirituales, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo y la fortaleza, Señor, para cumplir con cada uno de los puntos que tú quieres que cumplamos con nuestros padres, Señor espiritual. Te pedimos también por nuestro Padre espiritual, Señor, porque tú le des fortaleza y sabiduría, Señor, paciencia, que le des de tu amor, Señor, y de tu bondad para que pueda guiarnos conforme es tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esto que acabamos de escuchar, hermanos. Dios es bueno y Él nos ha provisto una protección, un cuidado. Tenemos el de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos el de nuestros pastores. Y así como ustedes necesitan una cobertura, también nosotros necesitamos cobertura. Estamos sujetos a una cobertura porque sabemos que es bíblico y que cuando nosotros hacemos esto que acabamos de escuchar, pues somos bendecidos grandemente. Queremos cerrar esta transmisión recordándole a nuestros hermanos que desde ya se anoten para las actividades
Las reuniones presenciales del día domingo tenemos solamente 2. Ahorita lo que resta de este mes tendremos solamente 2 reuniones presenciales los días domingos, 9 de la mañana, 12 del día. Y como no queremos que se quede sin lugar, por favor ya váyanos mandando mensajito para apartar su lugar y que el domingo pueda disfrutar de estar en la casa del Señor. Dios les